¿Qué tal? Bienvenidos Retro Gamers. En este video vamos a ver un pequeño análisis de un cartucho multijuegos, el 369 en 1. Revisaremos su catálogo y sus características y sabremos si es conveniente adquirirlo. Si te interesa este tema, estás en el video correcto. Continuamos. Antes de continuar, te sugiero que te suscribas si aún no lo haces. Deja tu like y comentario para poder llegar a más retro gamers y hacer crecer esta comunidad. Activa las notificaciones para que tengas noticias de mis próximos videos y sígueme en mis redes sociales. Antes de continuar, quiero agradecer infinitamente a cada suscriptor y cada espectador que se han dado el tiempo de ver mi contenido y apoyar mi proyecto, porque gracias a ustedes Eurekas sigue creciendo y ha llegado a 4000 miembros. Muchas gracias Retro Gamers. En esta ocasión te presento este cartucho multijuegos que alberga en sus entrañas ni más ni menos que la cantidad de 369 juegos, además de una pequeña sorpresa que te gustará y que les mostraré más adelante en este video. Sobre este cartucho, algo que resalta a la vista es su formato, que es idéntico a un cartucho de Game Boy Advance, y claro que es así, pues es la consola a la que va dirigido este accesorio. A simple vista podemos ver que tiene buenos terminados, libres de imperfecciones y está construido de un plástico azul translúcido. En la etiqueta podemos observar el logo de Game Boy Advance e imágenes del fontanero, icono de las consolas de Nintendo. Además de que resalta en color rojo y blanco un número, que es el 2048. Este número es ni más ni menos que la capacidad de almacenamiento del cartucho, que es 2048 megas o 2 GB, que es lo mismo, además de una leyenda que comprobaremos que dice no repeat, indicando que no tiene juegos repetidos, pero eso ya lo veremos. Por la parte trasera del cartucho se puede observar parte de la electrónica que incorpora el mismo, además de que el fabricante ha incorporado un tornillo similar a los que llevan los cartuchos originales. El precio de este cartucho ronda los 400 pesos mexicanos o $18 aproximadamente en la venta en línea. Una vez insertado el cartucho en el Game Boy Advance, hay algo que podemos observar, y es que es ligeramente más grande que un cartucho original, ya que los cartuchos genuinos quedan al límite de la altura de la consola, y este sobresale unos milímetros. Encendida la consola podemos observar que efectivamente su catálogo contiene 369 juegos, aunque he estado probándolos y contiene este cartucho juegos de Game Boy Advance, NES y juegos modificados de NES, de los cuales 20 juegos aproximadamente corresponden a Game Boy Advance y los demás a la consola NES en las categorías que ya mencionamos, aunque si lo vemos por la relación costo-beneficio está más que excelente, ya que estos juegos de Game Boy Advance corresponden al catálogo de los mejores juegos de esta consola. También hemos corroborado que la leyenda no repeat no es del todo verdadera, ya que hay juegos que se repiten como lo estamos observando. En este cartucho podemos disfrutar de ports de juegos de la Super Nintendo, como podría ser Super Mario World. Estos ports traen la opción de selección de idioma, algo que se agradece, además de que tenemos la posibilidad de guardar los avances de los juegos como se hace en los cartuchos originales.
También tenemos a Mario Kart Super Circuit, uno de mis títulos favoritos de la Game Boy Advance. Otro título destacable es Yoshi's Island, otro magnífico port de la consola SNES. Este y todos los títulos de Game Boy Advance me han dejado muy complacido, pues su ejecución es perfecta como lo es en un cartucho genuino. Además, también podremos jugar con este cartucho títulos de NES clásicos, como puede ser Tetris y otros títulos más. Este cartucho también es compatible con las consolas Nintendo DS y DS Lite. Y algo que me llama la atención es que tenemos un emulador instalado en el cartucho, esto para los títulos de la NES, pues estos no corren de forma nativa como lo hacen los juegos de Game Boy Advance, que contiene el mismo cartucho. El menú que se ve en pantalla es el que comprueba lo que te acabo de comentar, que este cartucho contiene un emulador de NES. Y aquí la sorpresa con la que me encontré en el interior del cartucho y que comenté al principio del video. Y es la siguiente: una vez retirado el tornillo que sujeta el ensamble del cartucho, observamos que este cartucho no tiene ninguna batería, que generalmente estas se usan de apoyo para guardar los avances de los juegos, como lo hacen los cartuchos Repro. Este cartucho guarda los avances de forma permanente en una memoria flash, algo que hace que valga más la pena adquirir el cartucho. Este cartucho solo tiene 3 integrados, como podemos ver, por la parte frontal del circuito, y por la parte trasera de la tarjeta no hay nada. Ahora tú tienes la última palabra para adquirir este accesorio. Retro Gamer, si te ha gustado este video, suscríbete y comparte. Comenta para poder llegar a más Retro Gamers. Dame un like y activa las notificaciones. Se despide Eurekas, hasta pronto.